muchas gracias por la invitación de nuevo. Hoy día nos tocaba conversar sobre los mitos y las realidades del cannabis. Como le dice el doctor Víctor, muchas gracias nuevamente por la invitación. Hoy día vamos a hablar sobre mitos y realidades del cannabis. Yo soy el doctor Brahim Saba, me acompaña el doctor Víctor Ortúzar, somos acá del Centro Médico Anandamida de Lima y vamos a derribar algunos mitos, ¿no? Bueno, un poco de la biografía, ¿no? Que venimos hace bastante tiempo estudiando a esta maravillosa planta. Nos hemos centrado más que nada en los efectos dentro del cuerpo de la planta, con la investigación que hay, con la experiencia que tenemos. Ya hoy en día hemos tratado a bastantes pacientes y debido a eso vemos algunos mitos y algunas realidades que les queremos contar, ¿no? Perfecto. Entonces comencemos. Bueno, primero, ¿qué es el cannabis? Una breve introducción, porque creo que ya todos conocemos bien a esta planta, ¿no? Es muy importante diferenciar el uso medicinal y el uso recreacional de la planta, ¿no? Es importante también saber que en 1753 esta planta fue categorizada dentro de la familia Cannabaceae, ¿no? Por el botánico Carl Linnaeus. Luego se descubrieron otras genéticas, otros subtipos de la planta, ¿no? Uno fue en 1785 que Jean-Baptiste Lamarck descubrió a esta genética cannabis indica, ¿no? Y también tener en cuenta y tener claro que dentro de los tricomas glandulares son donde se encuentran la mayor cantidad de estos compuestos terpenofenólicos, que son los fitocannabinoides, ¿no? Hoy en día, bueno, este es un cuadro un poco atrasado, pero se reconocen 3 especies por el Jardín Botánico de Missouri, ¿no? Empezando desde el cannabis sativa, indica, americana, chinensis, hasta la cannabis ruderalis. Esos son los tipos de especies. Sin embargo, esto de las especies y las genéticas es una pregunta que tenemos frecuentemente sobre que, doctor, ¿qué genética me recomienda para esta patología? O doctor, ¿qué tipo de cannabis para esto? Y hoy en día, debido a la evidencia, a la investigación, a la evolución científica en cuanto a los compuestos de esta maravillosa planta, sabemos de que ya no podemos dar un manejo terapéutico o una recomendación por especies, ¿no? Ya hoy en día vemos lo que son los compuestos, ¿no? Hoy en día sabemos que la planta tiene más de 500 compuestos, ¿no? Dentro de ellos, obviamente, los cannabinoides, los terpenoides, los flavonoides, los alcaloides, ¿no? Ahí entre otros compuestos. Y todos estos compuestos utilizados por separado o juntos van a tener distintos efectos, ¿no? Entonces, muchos de estos compuestos son también volátiles y son frágiles. Entonces, a la hora de extraerlos y empezar a manipularlos para poder hacer algunos productos medicinales o para poder simplemente consumirlos, va a haber cierta degradación de estos, ¿no? Entonces, es por eso que hay que tener claro que es muy importante saber qué contiene el producto que vamos a utilizar en lo que es el cannabis, ¿no? Yo como profesional de la salud necesito saber qué producto estoy recomendando, para qué lo estoy recomendando y qué contiene, ¿no? Es muy importante saber eso. Claro, de hecho, algo que hay que recalcar es que nosotros, como médicos, ya no recetamos indica para esto o sativa para lo otro. Lo que realmente nos importa es el perfil de la planta, el perfil terpenoide, el perfil de flavonoides, el perfil de cannabinoides, que ya hoy en día la ciencia ha avanzado a un punto en el que se están realizando distintas cepas de plantas, tipos de plantas, para tratar distintos tipos de patologías, ¿no? Los terpenos se ven que tienen ciertos grados de función y sinergia con los cannabinoides. Entonces, nosotros hacemos más énfasis en los compuestos para tratar patologías más que la índica, que usualmente es como más sedante, que nos deprime más, y la sativa nos activa más. Estos terminologías, estos conceptos ya están un poco anticuados. Ya quedaron, claro, ya quedaron en el pasado porque, sin embargo, lo que dice Víctor es muy cierto. Una índica, por ser reconocida por la que es más sedante, sin embargo, puede tener compuestos que esa genética índica al revés, te va a activar. Entonces ya no se usa esa genética, es lo que queremos. Claro, transmitir, y ¿no? ojo que también ya hay mucho híbrido, ¿no? Ya las plantas 100% sativas o 100% índicas
son muy, muy raras de encontrar. Hay predominantes, pero realmente esto ya no es algo que juegue un rol fundamental en la terapéutica, por lo menos, ¿no? Pero bueno, avanzando, el primer mito que queremos derribar es el del cannabis mata neuronas. Es algo que hemos escuchado por años, que viene por generaciones, se lo decía mi abuelita y mi mamá a mí, y así viene sucesivamente desde hace bastante tiempo. Y esto se dio porque lamentablemente hubo un investigador, un doctor, que era Robert Heath, que hizo ciertos estudios con algunos monos rhesus en Estados Unidos. Fue un estudio que se utilizó con fines políticos, ¿no? En el cual definitivamente se veía, luego de asesinar a los animales, que había una degeneración en lo que era el sistema nervioso central, ¿no? Lo utilizó, como le digo, con fines políticos, lo utilizó un candidato justo del estado de California para sacar esa novedad. Justo era la época de la moda hippie y el candidato financió el estudio y se empezó a correr esa voz, ¿no? En ese entonces Estados Unidos era la primera potencia mundial, que la potencia mundial diga algo y todos los demás iban a seguirlo, ¿no? Entonces se hizo público esto, se fue creciendo y se fue creyendo que esto era real, ¿no? Luego de eso ya hoy en día se vieron distintas revelaciones de los estudios, se abrió la caja negra del estudio, y el primero en descubrir algo raro, por así decirlo, fue este bioquímico Julius Axelrod, ¿no? Que él vio que la cantidad de humo administrada a los monos equivalía a que un humano consumiera más de 100 cigarrillos de cannabis al día durante 6 meses, ¿no? Que eso es imposible, ¿no? Luego se empezaron a ver de que a los monos no se les dio un tiempo para que puedan recibir oxígeno. O sea, al mono se le daba los cigarrillos de cannabis y no se les dejaba respirar. Los dejaban en estas jaulas de vidrio y los privaban de oxígeno, ¿no? Entonces luego se pudo concluir de que esa degeneración del sistema nervioso central que se había visto en aquellos monos rhesus utilizados por el doctor Robert Heath había sido por una privatización del oxígeno, que se conoce como hipoxia o hipoxemia, ¿no? Más que por los propios fitocannabinoides. Para contradecir eso, ¿no? Empezaron a haber más investigaciones con respecto a lo que es el cannabis, ¿no? Y se empezó a estudiar a los propios endocannabinoides, como la anandamida, el 2-araquidonilglicerol, ¿no? Que son estos endocannabinoides compuestos endógenos de todos los humanos y los animales, ¿no? Y se pudo observar de que estos compuestos actuaban como neuroprotectores, ¿no? Como neuroprotectores protegiendo el sistema nervioso central de una sobreexcitación, ¿no? ¿Cómo lo protege? Es porque hay un neurotransmisor que es el que se encarga de todo lo que es la excitabilidad del sistema nervioso central, que es el glutamato, y a la hora de inhibir la vía del glutamato, ciertos endocannabinoides y también fitocannabinoides disminuyen esta actividad excesiva cerebral, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Utilizamos a estos compuestos también para los pacientes que tienen epilepsia, ¿no? Porque estos pacientes que tienen epilepsia tienen esta liberación de glutamato cíclica y desregulada, por lo tanto, hay una sobreestimulación del sistema nervioso central y da esos episodios de crisis convulsivas. Entonces, para esto se utiliza el CBD para disminuir la actividad convulsiva, ¿no? Luego también se pudo ver de que estos fitocannabinoides tenían una relación no solo con el tema de la plasticidad neuronal, sino también de algo que nunca se había creído, que era la neurogénesis, ¿no? Empezaron a descubrir algunos mecanismos de estos fitocannabinoides para estimular a que hayan nuevas conexiones sinápticas entre las neuronas que no se habían desarrollado, ¿no? Justo acá abajo les he puesto las fuentes, ¿no? De dónde hemos sacado esta información, de dónde concluimos esto, ¿no? Luego acá también vemos algunos efectos de estos compuestos
cannabinoides, ya sean endocannabinoides, acá nos hablan de los endocannabinoides, y el tema de la regulación de la plasticidad neuronal y qué es lo que hace. Y ahí justo nos menciona el tema de la neurogénesis, ¿no? Que es la formación de estas nuevas conexiones neuronales, y por eso podría servir para tratar a distintas patologías neurodegenerativas, ¿no? Se ha visto que han habido cambios con el uso de cannabinoides exógenos, ¿no? O sea, en este caso, ya sea fitocannabinoides o cannabinoides sintéticos, ¿no? Que sean exógenos al cuerpo, que han aumentado esta neuroplasticidad en el núcleo accumbens y en la amígdala. Estas son dos partes muy importantes del cerebro que se encargan de distintas funciones, ¿no? Y eso se ha visto en distintos estudios. Entonces, hay que dejar claro, ¿no? Que no es que estemos diciendo, no, el cannabis no mata neuronas, el cannabis hace bien. El cannabis tenía una evidencia que no tenía muchas pruebas, que hoy en día, con el avance tecnológico, ya hay las suficientes pruebas para decir de que no es real, de que los fitocannabinoides no matan neuronas. Inclusive para el otro lado, ¿no? Llevan a crear nuevas conexiones neuronales, llevan a proteger bastantes áreas del sistema nervioso central, y se ha visto que los endocannabinoides en general tienen esta función del desarrollo neuronal se ha visto en estudios en ratas, como que el desarrollo neuronal de ratas pequeñas, de cómo los receptores tanto CB1 y CB2 tienen un rol en esta área, ¿no? Pasamos al siguiente mito, que vendría a ser si el cáñamo y la marihuana son lo mismo. Primero hay que entender que tanto el cáñamo y la marihuana son nombres que se le dan a la planta del cannabis. El cáñamo o hemp es lo que define al cannabis cuando este tiene menos de 0.3% de THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es el compuesto euforizante de la planta, en su peso seco. Mientras que la marihuana fue una denominación dada por el gobierno de Estados Unidos a raíz de los años 90, después de que hubieron actos de vandalismo, de tráfico de la planta del cannabis desde México hacia Estados Unidos, y se le denominó marihuana para darle una connotación negativa. Se habló sobre el reefer madness, que es este efecto que da el cannabis de como supuesta locura, ¿no? Que llevaba a estos actos de vandalismo. Y todo esto de la marihuana se concluye en la ley de la tasación de la marihuana en el 73, creando una barrera para el cannabis y sus derivados con respecto al cultivo, a la venta, a la exportación. Esto indirectamente ha afectado mucho el mercado del cannabis, ya que llevó a la parte ilegal e informal del cannabis al crecimiento de plantas que buscaban. Buscaban niveles muy altos de THC, niveles, y no se enfocaban tanto en el CBD, que no tenía un efecto euforizante, psicotrópico, ¿no? Entonces, de esta manera, se empezaron a crear plantas con muy bajos niveles de CBD, y se vio como que el hemp o el cáñamo, que son usualmente las plantas del cannabis que tienen niveles más altos de CBD, se fueran hacia el área de textiles, hacia el área de crear concretos, aceites. El cáñamo se utiliza para hacer lienzos, para hacer suplementos. Hoy en día, cualquier útil o cualquier material que tenga algún tipo de fibra, se puede reemplazar un porcentaje de su fibra con fibra de cáñamo, ¿no? Entonces, recién en el 2018 en Estados Unidos se empezó a formalizar la parte de la agricultura del hemp o el cáñamo para hacer todos estos diversos materiales. Y sin embargo, la primera cosecha de cáñamo se dio hace más de 10.000 años, ¿no? Entonces, se ve que el cáñamo y el cannabis en general está en la historia del ser humano hace muchísimos años, ¿no? Cada uno de los compuestos del cannabis tiene un uso y una consideración que hay que tener. Para eso estamos nosotros los médicos, para poder discernir a qué patologías o cuándo utilizar
qué compuesto del cannabis, qué cannabinoide va a salir más beneficioso para el paciente, y un poco va por ahí la cuestión, ¿no? Entonces, para concluir, básicamente, el cáñamo y la marihuana no son lo mismo, son simplemente connotaciones distintas que se le ha dado a la planta del cannabis, a sus variaciones, y son, digamos, formas de hablar de la misma planta que expresan distintos cannabinoides o distintas concentraciones de cannabinoides, ¿no? Bueno, luego algo muy común, ¿no? Que se habla, que es si el CBD es un compuesto no psicoactivo, ¿no? Es un mito, la verdad. He escuchado muchas veces esto, he conversado con varios colegas internacionalmente sobre esto en cursos, me lo han repetido, ¿no? Y la verdad es que sí es psicoactivo, ¿no? No es que no es psicoactivo, o sea, el CBD sí es psicoactivo. Muchas regulaciones de los países de Latinoamérica dividen al cannabis entre lo que es psicoactivo y no es psicoactivo, y te lo dividen como cannabis psicoactivo y cannabis no psicoactivo, y eso está errado. ¿Por qué está errado? Porque primero tenemos que entender qué es psicoactivo, ¿no? Psicoactivo es toda sustancia que atraviesa la barrera hematoencefálica y que causa un efecto dentro de nuestro sistema nervioso central. Esta sustancia puede haber sido utilizada bajo cualquier vía. Puede haber sido utilizada bajo la vía oral, sublingual, inhalada, ¿no? Bajo cualquier vía, y con tal de que esta sustancia atraviese esta barrera hematoencefálica y cause un efecto, es considerado psicoactivo. El chocolate, por ejemplo, que lo vemos en todos lados, nos dan chocolates de niño, es psicoactivo, ¿no? ¿Qué pasa con el chocolate? La teobromina es una sustancia psicoactiva que causa un efecto dentro del sistema nervioso central. Por eso es que a la mayoría de personas les gusta el chocolate, ¿no? Porque causa un efecto, causa la liberación de diversos neurotransmisores, como por ejemplo de serotonina, de dopamina, ¿no? Y eso al que lo está consumiendo lo hace sentirse bien, ¿no? Y cómo uno se da cuenta de que, por ejemplo, el chocolate psicoactivo es si uno le da chocolate a un niño de noche, el niño no para, ¿no? Obviamente, mediante pasan los años, el niño va comiendo chocolate y empieza a generarle una tolerancia a esa teobromina que te activa. Lo mismo con el café. La primera vez que uno toma café, el café lo levanta, no lo deja dormir, le vienen palpitaciones, uno termina agarrándose el pecho. Ya hoy en día, que uno viene tomando café hace 10, 15 años, ya no es lo mismo, no es un cafecito rico por las mañanas. El café tiene cafeína, que también es un compuesto psicoactivo, porque también atraviesa la barrera hematoencefálica y causa un efecto dentro de nuestro sistema nervioso central, ¿no? Ahí les he explicado más o menos, agarré una imagen para que más o menos se entienda, me pareció muy buena la imagen, cómo una sustancia se vuelve psicoactiva. Esta barrera hematoencefálica, que la podemos ver ahí como de rosado, ¿no? Es una barrera que cubre a todo el cerebro, ¿no? Lo protege, ¿no? Entonces no deja que nada pase al cerebro, a todo lo que es la masa encefálica, ¿no? Entonces hay distintos mecanismos de traducción, de transmisión de distintos compuestos, ¿no? Sin embargo, cuando este compuesto atraviesa esa barrera hematoencefálica y causa un efecto, ¿no? Porque obviamente van a haber sustancias que no te hagan nada, ya comienza a ser llamado psicoactivo. ¿Cuál es el problema hoy en día? De que nuestras autoridades no tienen muy claro el concepto. Tanto así que en Perú, la ley 30681, como les estaba comentando, separa al cannabis psicoactivo y el no psicoactivo, cuando, como les digo, no es así. El cáñamo, del que les ha estado hablando el doctor Víctor, ¿no? También es psicoactivo. Nosotros, como profesionales de la salud, necesitamos de los efectos psicoactivos de los fitocannabinoides para manejar las patologías. Necesito el efecto psicoactivo del CBD para manejar la depresión, necesito el efecto psicoactivo del CBD para manejar la epilepsia, necesito el efecto psicoactivo del CBD para manejar la ansiedad, entre otras cosas. Entonces, que quede claro de que cannabis no psicoactivo no existe.
Ok, ahora pasamos a otro concepto que nos vienen mucho en las consultas, pacientes que sufren de neoplasias, de cáncer, vienen preguntando si es que el cannabis los va a llegar a curar. Realmente, ahora vamos a conversar un poco sobre la evidencia, y a nosotros los médicos nos gusta hablar mucho sobre la evidencia científica, es lo que realmente hacemos hoy en día, la evidencia científica o la medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces, primero tenemos que hablar de que el cannabis puede ser usado como una droga suplementaria, es decir, un coadyuvante para los pacientes que están teniendo quimioterapia, ya que tiene un efecto estimulante del apetito, tiene un efecto que va a ayudar a los dolores, va a ayudar a las náuseas inducidas por la quimio. Entonces, todos estos efectos son beneficiosos para nosotros los médicos y para el paciente, para poder recetarlo, ¿no? Y luego hablamos de la acción antitumoral, o que disminuye el crecimiento de algunas tumoraciones. Estos son todos estudios in vitro, es decir, en niveles de evidencia es el nivel de evidencia más bajo, y nos hablan de que el tetrahidrocannabinol delta 9, administrado, mostró una tendencia a disminuir la vasculación tumoral, inhibiendo el CD31, ¿no? Usando CD31 immunostaining, que es una técnica, en 2 pacientes, a pesar de que haya disminuido la vascularización tumoral, la diferencia no fue significativa contra el grupo control. Entonces, se ve que hay un grado de mejora en el crecimiento tumoral, disminuye este tamaño, sin embargo, la evidencia no fue significativa, ¿no? Sin embargo, hay varios estudios que nos hablan que inhiben el crecimiento tumoral de múltiples líneas de carcinomas, glioblastomas, adenocarcinomas, ¿no? Inclusive unas series de tumores de sangre hematológicos como la leucemia o el linfoma. Pero quería conversarles de que hay un mecanismo de acción comprobado ya del cannabis, y cómo los cannabinoides en general, afectando al receptor CB1, pueden llegar a hacer apoptosis de células neoplásicas es una vía que se llama la CB1, ceramida y las caspasas. Este mecanismo de acción suprime la angiogénesis. ¿Qué habla de la angiogénesis? Es la creación de nuevos vasos anexos que vendrían a ser los que nutren al tumor, ¿no? a las células neoplásicas. Inhibe la adhesión y la migración del cáncer, y compuestos selectivos antitumorales que no afectan las células sanas. Realmente nosotros como médicos no podemos recetar el cannabis como un tratamiento para curar el cáncer, por lo menos no todavía. Nosotros estamos en plena creación de nueva evidencia y nuevos estudios para poder darle un poco más de sustento a estas teorías. Sin embargo, todo es in vitro, todo son teorías, son teorías planteadas, a pesar de que hay muchos reportes de casos, muchísimos estudios, digamos, informales, porque no son estudios grandes, no son metaanálisis, no son revisiones sistemáticas, tampoco son ensayos clínicos controlados, son básicamente reportes de casos de gliomas cerebrales, de algunos tipos de linfomas, ¿no? Que al usar cannabis en altas dosis, sobre todo a dosis bastante altas de THC, han podido encontrar disminución del tamaño tumoral. En la parte de aquí arriba, les he mostrado unos cuadros en donde hablan de el porcentaje de supervivencia de las células tumorales en relación a la concentración de CBD. Se vio que mientras más concentración de CBD intraplasmático celular había menor porcentaje de supervivencia celular. Esto acá son resultados positivos y alentadores para las personas que están estudiando la parte de las neoplasias. Sin embargo, todavía no encontramos evidencia clara y evidencia que pueda sustentar su uso terapéutico para este tipo de patologías, ¿no? Como dice Víctor, con respecto a lo que es pacientes oncológicos, nosotros sí manejamos pacientes oncológicos. El paciente oncológico es
candidato a una terapia con cannabis por diversos motivos, ¿no? Lo primero es porque si el paciente está en quimioterapia, la quimioterapia va a hacer que el paciente tenga dolor, se sienta mal, no tenga apetito. El cannabis te puede ayudar con el olor, te puede ayudar con el apetito y te puede hacer sentirte mejor, ¿no? Hay muchos pacientes que empiezan con las náuseas y los vómitos debido a la quimioterapia. El cannabis también se puede utilizar como antiemético. Pero si bien no es que yo te lo voy a recetar para que te cure o para que te luche para que te cure el cáncer, por así decirlo, ¿no? Para que te cure esta neoplasia, sí te lo voy a recetar por todas esta evidencia que hay con respecto al uso de fitocannabinoides en esa patología. Y más aún, te comento, este grado de evidencia que todavía no tiene mucho sustento, pero que sí es válido comentárselo al paciente, ¿no? Entonces, sí, los pacientes oncológicos se pueden manejar con cannabis, evolucionan muy bien. Muchos pacientes dependientes de oxicodona, morfina, terminan utilizando alta dosis de THC. Tenemos varios casos, justo vamos a reportar uno ahora. Y bueno, va muy bien con fitocannabinoides. Dentro de la balanza, el fitocannabinoide tiene menos efectos adversos que los opioides, ¿no? Sí, usualmente estos pacientes que están en quimioterapia están recibiendo 3 antieméticos, están recibiendo opioides, están recibiendo estimulantes del apetito y aún así tienen náuseas, aún así no comen. Entonces, el cannabis entra como un salvavidas para este tipo de pacientes con este tipo de patologías, ¿no? Otro tema que también nos gustaría conversar es que todas las personas tienen cannabinoides. Desde el inicio de la vida, la leche materna contiene niveles de endocannabinoides, que son los cannabinoides que produce nuestro propio cuerpo. Nosotros tenemos todo un sistema ya visto, homologado por las distintas escuelas de medicina alrededor del mundo, en las que hablan de los receptores CB1 y CB2 y dónde están localizados estos receptores. Usualmente los CB1 se encuentran más en el sistema nervioso central, los CB2 más a la periferia, en el tracto digestivo, ¿no? Digámoslo así, en las gónadas. Pero es una realidad. Todas las personas tienen cannabinoides en su sistema, y un poco para hablar de cómo se llegó a esta conclusión, cómo se llegó a esta idea, primero se planteaba de que el cannabis actuaba dentro del sistema de las endorfinas, que es el sistema de recompensa donde actúan los opioides. Primero, la parte de los chinos descubrieron el cannabis, o describieron por primera vez hace más de 2000 años antes de Cristo, mientras que los sumerianos describieron 4000 años antes de Cristo los opioides, ¿no? Recién en el 1964, se aísla por primera vez el THC sin saber dónde actuaba. En cambio, la morfina se había aislado en 1801 y se descubrió el primer receptor opioide en el 73. Entonces es en este año en donde se plantea que el cannabis, o el THC y los cannabinoides actúan dentro de los receptores opioides. Sin embargo, en el 92, el doctor Meshulam, el pionero, el principal vocero dentro del mundo del cannabis, dijo, ¿cómo es posible que estas dos moléculas tan distintas, porque hay los opioides y los cannabinoides, químicamente hablando, son muy distintas, unos son liposolubles, otros son hidrosolubles? Entonces dijeron, ¿cómo es posible que actúen en el mismo receptor? Debería de haber un sistema que independiente de donde actúen estos cannabinoides, y es así. En el 92 él descubre la anandamida y el 2-araquinoilglicerol, ¿no? Entonces, este descubrimiento llevó a crear y a descubrir el sistema endocannabinoide, ya que el cannabis se descubrió primero que el sistema. Entonces, por eso es que le han puesto este nombre a esto, y dijeron, bueno, si hay endocannabinoides como la anandamida, debe haber un receptor específico para estos cannabinoides. Entonces, es así donde se descubre los receptores cannabinoides, y datando años atrás, se ven hace más de 600 millones de años empezaron a desarrollarse estos sistemas, estos receptores,
todos los mamíferos lo tienen, algunos insectos, peces, artrópodos. De esta manera, no solamente las personas, sino la gran mayoría de animales tienen receptores cannabinoides, ¿no? Tanto CB1 y CB2, y hoy en día ya se sabe que no son los únicos receptores involucrados en esta cadena, hay los TRPV1 y muchos otros receptores, tanto los de serotonina, que son los 5-HT, los de dopamina, tienen un rol fundamental dentro de esta cadena de endocannabinoides, ¿no? Acá hablamos un poco sobre la anandamida. La anandamida viene del sánscrito ananda, que significa bliss o felicidad. Es por eso que nosotros nos llamamos así. Es un poco lo que tratamos de transmitir como idea. Beatitud es la traducción correcta, pero muchas personas no entienden bien a qué se refiere. En inglés es bliss, que es este estado de serenidad o felicidad pura. Entonces, básicamente esos son los endocannabinoides que tenemos y esas son sus funciones. Se encuentran tanto en el sistema nervioso, en el tejido conectivo, afectan la nocicepción, que es la percepción del dolor, se están involucrados en la embriología, en el desarrollo del cuerpo humano, en el sistema inmunológico, en el sistema digestivo. Entonces ya se plantea que el sistema endocannabinoide vendría a ser como el director de la orquesta, ¿no? En donde regula muchas funciones independientes y este sistema es el que lo mantiene en orden, ¿no? Por eso es que se ha visto en pacientes que tienen Parkinson con niveles bajos de dopamina, el sistema endocannabinoide está súper elevado, sobre todo los niveles de anandamida, como para tratar de compensar esa deficiencia, ¿no? Y ahora hablando de las deficiencias, hay muchas teorías, sobre todo del doctor Izan Russo, que hemos tenido el agrado de estar en varias de sus charlas. El doctor habla de que hay muchas patologías que todavía no se sabe su origen o su etiología, que pueden ser descritas o pueden ser explicadas por niveles bajos de cannabinoides, de endocannabinoides. Por ejemplo, el doctor Izan Russo hizo un ensayo clínico midiendo pacientes que sufren de migraña crónica con pacientes controles y se vio que los niveles de anandamida en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que recubre el sistema nervioso central, están con niveles más bajos de anandamida, los pacientes que tenían migraña, que los pacientes que no tenían ninguna patología. Entonces él mismo plantea que muchas de estas patologías que todavía no se sabe su etiología, fibromialgia, la migraña, la esclerosis múltiple, el Parkinson, ¿no? Tienen que ver o tienen el sistema endocannabinoide cumple un rol dentro de ello, ¿no? Claro. Bueno, luego, otra consulta, pregunta, un mito, una realidad es de que si todas las vías va a causar el efecto a la misma vez y va a causar el mismo efecto, y bueno, eso no es real, ¿no? La vía inhalada no es lo mismo que la vía oral, obviamente van a haber diferencias. La vía inhalada es una vía que nosotros no la recomendamos mucho, vemos de que en muchos países vecinos lo utilizan, es una de las vías utilizadas de manera recreativa más común, ¿no? Es la vía más común. Y bueno, nosotros no la recomendamos porque debido a que no es una vía saludable, ¿no? Si bien hay muchos pacientes que dejan la combustión y optan por la vaporización, nosotros sentimos de que perdemos distintas propiedades del cannabis bajo esa vía, ¿no? Y no se podía dar una terapéutica exacta, ya que, como les he explicado, los compuestos del cannabis empiezan a degradarse desde que uno puede percibir el olor, ¿no? Cuando uno puede percibir el olor de cannabis, ya estos compuestos se están degradando y es por eso que tú reconoces que ahí hay una flor de cannabis. Entonces, la vía oral y la vía inhalada no son lo mismo. La vía inhalada va a hacer efecto mucho más rápido, va a tener una viabilidad también un poco más larga, ¿no? Y una duración mucho más corta, ¿no? Entonces, comparado con la vía oral, que el efecto va a ser mucho más lento a llegar a su pico, ¿no? Va a tener una viabilidad más corta, de 6 a 15%, pero va a tener una duración. Hay estudios que obviamente dependiendo de lo consumido, entre otros factores que pueden
involucrar pueden hacer que el efecto sea mayor o menor, que pueden ahí estar relacionados, van a durar distinto en distintas personas. No todas las personas tenemos el mismo sistema endocannabinoide, no todas las personas tenemos la misma cantidad de receptores, no todas las personas utilizan los fitocannabinoides como cada uno los utiliza, todos somos distintos, y por eso el efecto en cada persona va a durar distintos tiempos, ¿no? O sea, uno no puede decir, no, a mí esto y a ti también te va a durar lo mismo, no, va a durar distinto, el efecto va a ser distinto, y como te digo, todo es más que nada individualizado, ¿no? El manejo terapéutico, el manejo es individualizado, nadie puede saber, ahorita no hay un examen para saber cuántos receptores endocannabinoides tienes, a qué fitocannabinoide eres más sensible. Hay estudios sobre qué fitocannabinoide y cuál no utilizar en ciertos pacientes. Sin embargo, se tiene que ir con una terapia progresiva para ir encontrando la dosis ideal del paciente. Conversando sobre esto, la vía inhalada no es lo mismo que la vía oral, ya les he explicado. Aparte, como les estaba explicando, en la vía inhalada se pierden muchos compuestos, desde la manipulación hasta con el calor, no se aprovechan los compuestos de la planta y no es saludable. Tenemos aparte otras vías, nosotros la que utilizamos es la vía sublingual, ¿no? Pero ya hoy en día hay la vía transdérmica, la vía oromucosal y hasta la vía anal y vaginal, ¿no? Porque ya se están haciendo algunos productos para esa vía, ¿no? Nosotros usualmente preferimos siempre la vía oromucosa, sublingual, porque tiene un inicio de actividad bastante parecido a la inhalación, a la vía pirolítica, sin los efectos adversos del daño o la injuria pulmonar que podría causar la combustión de estos compuestos, ¿no? Entonces, básicamente es lo que nosotros tratamos de utilizar en la vía médica, utilizamos la vía oral también, pero básicamente va por ahí, ¿no? Otro mito que quisiera romper o hablar es que el cannabis no tiene efectos adversos. Lamentablemente sí los tiene. Hay que tener precauciones a la hora de recetar este medicamento, porque al final nosotros lo consideramos un medicamento, es un compuesto activo, es algo que ejerce una función en nuestro cuerpo. Y de las reacciones adversas más comunes está la somnolencia, la fatiga o el dolor de cabeza, los mareos, las náuseas, que es un efecto contradictorio a lo que nosotros solemos darlo como como tratamiento. La sequedad de boca, la tos, sobre todo por la vía en la que se utiliza, latidos cardíacos acelerados, eso es algo que hay que tener en consideración con los pacientes que tienen arritmias cardíacas, no podría desencadenar una arritmia. Hay una deficiencia en las habilidades motoras y la percepción. Ojo que esto, estamos hablando sobre el THC. El CBD casi no tiene estos efectos, estas reacciones adversas no psicotrópicas. Este efecto psicotrópico no lo tiene. Es por esta deficiencia en las habilidades motoras que nosotros no recomendamos manejar maquinaria pesada o inclusive manejar automóvil bajo los efectos del THC. En general de cualquier sustancia psicotrópica o que pueda enlentecer nuestro tiempo de respuesta. Hay algunos son, digamos, antialérgicos que pueden causar un grado de somnolencia y está visto que pueden causar un mayor daño o mayor riesgo de causar un accidente automovilístico, ¿no? Esta parte de la deterioro de la memoria y la alteración de la atención fue un estudio que se hizo hace bastantes años, hablando sobre el uso temprano, digamos, en menores de 18 años, el uso recreacional del THC, y se vio que mientras más cantidad y mientras más frecuente se utilizaba el THC, había mayor deterioro de la memoria, inclusive mayor riesgo de padecer algún trastorno psiquiátrico, ¿no? Entonces, como la esquizofrenia entonces, por eso a veces está contraindicado en trastornos de psicosis, en trastornos de esquizofrenia, el uso de THC porque podría alterar esta percepción, ¿no? Entonces, el cannabis sí tiene efectos adversos, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el uso de medicamentos también.
Se ha visto que el cannabis interactúa con la warfarina, por ejemplo, que es un anticoagulante. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlo, sobre todo si se están usando medicamentos en conjunto, ¿no? Quería terminar la parte de los efectos adversos con los cannabinoides sintéticos, que los mencionamos un poco en la parte anterior. El dronabinol es un THC sintético. O sea, todos estos cannabinoides sintéticos vienen del laboratorio, son moléculas que se tratan de hacer muy similares al THC o a los cannabinoides en general. Este dronabinol se aprobó como un fármaco en la lista 2 en 1986 y ahora en el 99 se puso en la lista 3. La nabilona es un análogo del THC. Fue aprobado por la FDA en el 85, pero no se ha comercializado en Estados Unidos hasta el 2006. Ambos cannabinoides sintéticos están indicados para las náuseas, vómitos inducidos por la quimioterapia, como un estimulante del apetito, o inclusive en pacientes con VIH-Sida, ¿no? ¿Por qué les menciono esto? Porque los cannabinoides sintéticos tienen una afinidad mayor al receptor. O sea, menores cantidades, menores miligramos de estas moléculas causan un mayor efecto dentro del receptor. ¿Qué pasa? Estos efectos, al ser mayores, también vienen con mayores efectos adversos. Entonces su dosificación tiene que ser mucho más meticulosa, mucho más al detalle que los fitocannabinoides o los que provienen de la planta, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque estos cannabinoides existen, se comercializan y los están recetando, pero hay que tener cuidado porque tienen mayores efectos adversos. Hoy en día ya no se utilizan mucho estos cannabinoides sintéticos porque estos se empezaron a desarrollar debido a que la planta era ilegal. La planta no era reconocida por nadie como que tenía propiedades terapéuticas. Entonces los laboratorios obviamente vieron la proyección medicinal que tenía esta planta, todas las propiedades terapéuticas que tenía la planta, y debido a eso empezaron a hacer estos cannabinoides sintéticos, ¿no? Que definitivamente, como los han hecho ellos, tienen mucho mayor afinidad, como le dice Víctor, a los receptores. O sea, te van a hacer más efectos con menor cantidad. Pero ya hoy en día, si lo tenemos de manera natural, ¿para qué optar por algo sintético? ¿No? Dejemos de utilizar las cosas sintéticas y utilicemos lo natural. Ojo también, claro, el dar solamente THC como forma terapéutica realmente no es muy beneficioso. Nosotros a la hora de manejar pacientes, el uso de cannabinoides aislados o isolados, realmente no le vemos mucho beneficio porque a lo que a nosotros nos interesa son todos los componentes de la planta que hemos mencionado antes, los más de 500 compuestos, entre los terpenoides, los cannabinoides que están en menor cantidad, todos estos compuestos funcionan en conjunto, en una sinergia para mejorar al paciente. Entonces, es lo que realmente nos interesa a nosotros. Un poco el efecto séquito que tienen las distintas moléculas dentro del cannabis para poder dar una mejoría global al paciente. Entonces, ahora les damos un espacio para que ustedes nos pregunten distintas cosas, distintas consideraciones o alguna otra pregunta que tuvieran o que no quedó claro, encantado de poder responderla, ¿no? Chicos, no sé si me escuchan bien, la verdad que brillante, clarísimo. Sí surgieron algunas preguntas que se las voy leyendo, si les parece bien. En el chat están. No sé si ustedes tienen acceso y las pueden ver o prefieren que yo se las vaya leyendo. Las estamos viendo acá. Ah, buenísimo. Bueno. Pero para estar en sintonía. Te las leo. Sí, nos dices qué pregunta para responder. Elegimos. Dale, sí. Perfecto. Mira, acá hay una que nos está preguntando José Fernando, dice si existe alguna contraindicación del uso del cannabinoide con pacientes con problemas de presión arterial. Ok. Mira, no, si es que el cannabis o los cannabinoides pueden interactuar con alguien que tiene presión arterial elevada.
No directamente, a pesar de que se ha visto que el cannabis podría tener una acción vasodilatadora, realmente hay una interacción que nosotros todavía no está muy clara. ¿Por qué? Porque el cannabis o el uso de psicotrópicos como el THC podría estar desencadenando algún tipo de ataque de pánico, ritmo cardíaco elevado, que a su vez va a elevar la presión arterial. Nosotros hemos tenido casos de pacientes que a la hora de dosificarse con gotas, porque por eso nosotros ya no usamos las gotas, usamos una jeringa dosificadora que es un poco más precisa, se pasaron de cantidad de gotas y empezaron a tener un poco como un ataque de pánico, ¿no? Episodios de psicosis también, ¿no? Y eso sí puede aumentar el ritmo cardíaco, pero va a ser una taquicardia, si no será una taquicardia normal. Pero también aumenta la presión arterial, ¿no? Definitivamente sí. Con tal de que el paciente esté bien manejado y tome sus pastillas para la presión arterial en su hora, no hay mucho problema, la verdad, ¿no? Sobre todo con el uso del CBD, realmente no hay mayor problema. Perfecto, les hago otra más, chicos. Gonzalo dice, las personas que tengan TOC, trastornos obsesivos compulsivos, ansiedad reactiva, ¿pueden consumir el cannabis por consumo recreativo de THC? ¿Trae secuelas psiquiátricas? No lo recomendaría, ¿no? El consumo de THC puede desarrollar esos episodios de psicosis, episodios de ansiedad generalizada, por eso no está indicado en pacientes con patologías psiquiátricas, ¿no? Si el paciente ya tiene ese trastorno obsesivo compulsivo y tiene desarrollado esta ansiedad que me comentas, yo no le recomendaría utilizar cannabis y más que nada utilizar THC. Si es que él quiere optar por consumir cannabis, no sé si ustedes saben, pero nosotros tratamos de no solo transmitir la parte medicinal del cannabis, sino también la parte saludable. Y hay pacientes que me dicen, doctor, mira, yo quiero seguir fumando, ¿no? Quiero seguir utilizando la vía inhalada. Entonces yo le digo, bueno, en tu caso utiliza la vaporización. En el caso de este paciente, pongo ese ejemplo porque en el caso de esta persona que nos está preguntando eso, me gustaría decirle de que si él quiere consumir cannabis, que consuma una flor que tenga alto CBD, ¿no? Y bajo THC para que sea apta para él. Me dejo entender, pero que si él consume flores con alto THC de manera recreativa, es muy probable que no le vaya bien, ¿no? Correcto. Clarísimo. Correcto. Otra pregunta, espectador anónimo. Si fumo a diario por un año, ¿puedo desarrollar secuelas temporales crónicas? No entiendo, claro, no entendemos un poco bien lo que nos está diciendo, como que temporal crónico se contradice porque algo temporal es algo que es pasajero, digamos, es una cosa que termina. Algo crónico implica que es de larga data, que dura por mucho tiempo, entonces se está contradiciendo un poco en ese aspecto, pero nosotros tenemos una visión, una forma de ver las cosas que es las personas libres de tomar las decisiones que ellos quieran. Si es que ellos deciden comerse 50 Big Macs en un McDonald's, es lo que puede hacer, o tomarse 50 gaseosas también, puede hacer lo mismo con el cannabis. Nosotros tratamos de orientar a los pacientes o a las personas en un uso racional, en un uso saludable, consumo saludable del cannabis. Y obviamente concientizar una asesoría de la terapéutica del cannabis, ¿no? Claro. Para los pacientes que lo requieren, ¿no? Entonces, por eso hablamos de diferenciar el uso recreativo con el uso medicinal. No hay que confundirnos. El uso recreativo tiene una parte, mientras que el uso medicinal es otra, ¿no? Nosotros lo utilizamos para tratar patologías específicas, mientras que el uso recreativo o recreacional es algo que está de moda hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo. Ya hay la mitad de los estados que está de uso recreacional sin ningún problema, pero de hecho es algo que hay que tener en consideración, que puede traer efectos adversos al cuerpo, ¿no? Doctores, les hacemos dos más y los liberamos, ¿vale? Que están entrando No hay algunas problema. como para poder abarcar alguna más. Acá nos pregunta Oscar, dice, quisiera saber si existe interacción, sinergia o inhibición entre cannabinoides y medicamentos gabapentinoides o con moduladores de la NMDA. Ya.
Sí hay una sinergia y les comento por qué. De hecho, la gran mayoría de analgésicos utilizan distintas vías para causar la analgesia. Algunos, como los opioides, utilizan la vía de las endorfinas o los receptores Mu, que se encuentran en la médula o en la médula espinal. Los antiinflamatorios, como los AINES, utilizan la vía de la COX, de la ciclooxigenasa, que también tiene una acción analgésica antiinflamatoria. Hay los gabapentinoides utilizan las vías del GABA, ¿no? Que son distintos neurotransmisores, y los cannabinoides utilizan las vías de los TRPV1, que son, y tienen una acción, esta es acción periférica, y además tienen una acción central, que son con los receptores CB1 dentro del cerebro, que es la percepción del dolor, es la nocicepción. Entonces, al estar usando estas distintas vías, nosotros estamos bloqueando mayor o creando mayor efecto analgésico. Entonces, no es que uno exima o separe al otro, no es que si yo tomo uno no voy a poder tomar el otro, al contrario. Es una herramienta más, es un brazo más que tenemos para poder apoyarnos en el tratamiento del dolor crónico, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta va un poco por ahí, de que si el cannabis podría actuar en conjunto, ¿no? Actúa indirectamente dentro de esas vías, ¿no? Actúa indirectamente dentro de la vía del GABA y de la vía de los receptores NMDA, ¿no? Es por eso que nos ayuda a manejar a los pacientes con epilepsia. Buenísimo. Acá Dania nos pregunta, ¿es verdad que fumar antes de entrenar puede disminuir tu nivel de oxigenación y perjudicar tu desempeño? Bueno, definitivamente a la hora de que uno fuma, uno está entrando en hipoxia por un momento, ¿no? En el cual está entrando mayor CO2 que oxígeno. Entonces, definitivamente... No solo CO2, también monóxido de carbono y otros compuestos que... o sea, pero la disminución de la oxigenación es pasajera, no es que va a tener un efecto... En la resistencia, crónico, ¿no? Va a ser en el momento en el cual ella consuma, ¿no? Definitivamente va a haber un daño y va a ser perjudicial para su salud, y más si es que es deportista, consumir cannabis bajo esa vía. Bueno, ya he comentado varias veces que hay vías más saludables. Si ella quiere optar por la vía inhalada, puede optar por la vía inhalada no pirolítica, que es con la vaporización, por ejemplo, ¿no? Buenísimo, doctores. Si les hacemos la última, hay un par más que, bueno, dejamos a las personas que nos acompañan acá en el webinar, el contacto también de ustedes y de la clínica para cualquier cosa también poder hacerles llegar alguna consulta. Pero les preguntamos esta que nos hace Roxana, que dice, sobre el receptor endocannabinoide, ¿el opioide también trabaja? O sea, los opiáceos, me imagino, trabajan sobre los receptores. No hay evidencia de que actúen dentro de los receptores opioides, ¿no? No. O sea, son vías distintas. Claro, los cannabinoides actúan dentro del sistema endocannabinoide y pueden interactuar con otros receptores dentro de nuestro cuerpo, como lo está explicando Víctor, como el receptor 5-HTA, como los receptores del glutamato, el NMDA y el GABA, ¿no? Pero actúa indirectamente. También actúa indirectamente en distintos neurotransmisores, ¿no? En la liberación de distintos neurotransmisores, como le está explicando Víctor, de serotonina, noradrenalina, dopamina. Por eso que uno, cuando está bajo los efectos de los fitocannabinoides, puede sentir esa sensación de placer, de satisfacción, ¿no? Doctores, bueno, ahora sí, agradecerles muchísimo por todo este tiempo y por la presentación que nos han hecho y las dudas que nos han aclarado. Y decir, bueno, si quieren dar la forma en la que se puede comunicar la gente con ustedes, porque, bueno, hay bastantes consultas, me parece que fue súper interesante, así que si pueden dejar sus vías de comunicación para que los contacten, genial. Sí, nos pueden buscar o en Instagram como anandamida_cm, que es Centro Médico, o nuestros Instagram personales, que es el Dr. Brahim Saba o el Dr. Ortúzar, en cualquiera de las plataformas. Ahí lo vamos a escribir en el chat. ¿No? A ver, escríbelo en el chat. Y bueno, antes que nada, muy agradecido nuevamente con ustedes, con el equipo de Tercam, por hacer esto posible, por seguir pudiendo comunicar y capacitar, informar con respecto a las propiedades terapéuticas de los cannabinoides, a lo que es esta planta y a todo lo que se puede hacer con esa planta, ¿no? Nosotros hoy día nos hemos centrado en el tema medicinal, no hemos hablado
del tema de industrial y todo el tema ecoamigable que puede generar esta planta si se empieza a desarrollar un mercado ambicioso que debería de ser en un futuro, ¿no? Así que nuevamente encantado de estar con ustedes hoy día, y cualquier duda o consulta, y el doctor Víctor les está escribiendo los correos y los contactos para que nos consulten, y cuando quieran volvemos a hacer otra. Sí, encantado nosotros de estar aquí, y cualquier cosita nos avisan. Muchas gracias por la invitación de nuevo, Pablo. Gracias, doctores. La verdad que un placer. Y le decimos a la gente que está preguntando que sí, vamos a compartir la presentación en el canal de YouTube, porque están varios preguntando si la presentación la vamos a poder compartir. Así que así será. Les informaremos y liberarlos a los doctores que la verdad que se han portado excelente con nosotros. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Y gracias a todos y todas por participar de este webinar. Les mantendremos informadas las nuevas novedades y decirles que muy pronto estaremos a través de la Academia de Tarkan lanzando nuevos cursos y masterclasses para seguir aportando en este recorrido de poder lograr que la planta de cannabis tenga el lugar que se merece y educarnos. Muchísimas gracias por todo y será hasta la próxima. Saludos.